para saber si una molécula es polar o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el agua ocurre este fenómeno que se llama la formación de un dipolo. ¿Ya? El oxígeno es un elemento electronegativo. ¿Se acuerdan? Los elementos electronegativos lo que hacían es atraer los electrones. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, estos electrones que están formando el enlace covalente iban a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. ¿Sí? Y los electrones tienen carga negativa, por eso el oxígeno se está rodeando de más carga negativa. Por eso queda y adquiere un momento dipolar negativo. ¿Ya? Y el hidrógeno, como los electrones están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, el hidrógeno adquiere un momento dipolar positivo. ¿Ya? Un momento dipolar positivo. Entonces aquí se generan los polos. Un polo positivo y un polo negativo en el oxígeno. Entonces, esto es clave para entender todo lo que sean los puentes de hidrógeno, por ejemplo, todas las interacciones que sean ion-dipolo. ¿Ya? Entonces, para que se generen los dipolos, es clave la presencia de un elemento electronegativo. ¿Y cuáles eran los elementos electronegativos que más comúnmente encontramos en las proteínas, en los carbohidratos, en los lípidos? Son tres. Oxígeno, el nitrógeno y el azufre también, en un par de aminoácidos por ahí. ¿Ya? Esos tres elementos tienen la misma propiedad de cuando se encuentran unidos con un hidrógeno, por ejemplo, van a formar un dipolo. Y eso significa que cuando tengan OH van a formar, o NH o SH, van a formar este dipolo. Y si genera un dipolo, tiene la capacidad de formar un puente de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Sí. Y el puente de hidrógeno no es más que la interacción entre el OH. ¿Ya? Entre dos elementos que tienen momentos dipolares diferentes. ¿Sí? Oxígeno, momento dipolar negativo. Hidrógeno, momento dipolar positivo. Positivo con negativo se atrae. ¿Cierto? Por lo tanto, se genera el puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, estos elementos son claves para la formación del puente de hidrógeno. Son claves para establecer esta interacción con el agua. Entonces, si ustedes ven una molécula como un aminoácido. ¿Ya? Vamos a dibujar este grupo carboxilo de otra forma extendida. ¿Ya? Y este lo vamos a dibujar así. No nos vamos a complicar por ahora con las cargas. Así. ¿Ya? Imagínense esa estructura. ¿Qué vemos acá? Vemos elementos electronegativos. ¿Sí? Tres elementos electronegativos. ¿Ya? Entonces, la molécula de agua puede generar interacciones por puente de hidrógeno con esta molécula. Veamos. Voy a dibujar la molécula de agua aquí en azul. Sí puede. ¿Ya? Aquí, fíjense, se genera un momento dipolar. ¿Sí? Porque aquí hay un elemento electronegativo. Va a generar ese polo, entonces. Aquí hay un polo. Entonces el agua, naturalmente, tiene ese polo. Entonces aquí se va a generar un puente de hidrógeno. Entonces, la característica aquí es que esta molécula se puede unir, puede generar interacciones por puente de hidrógeno con el agua, por lo tanto sería polar. Por acá también.
Si yo hago este nitrógeno así, como NH2, estos hidrógenos están también formando ese dipolo. Acá, momento dipolar negativo, momento dipolar positivo. ¿Ya? Entonces también van a tener la posibilidad de generar puentes de hidrógeno con el agua. Elemento electronegativo, hidrógeno, elemento electronegativo. ¿Se nota? Entonces, se puede mezclar con el agua, hacemos esa estructura en general. No le digamos aminoácidos porque recuerden que tenemos que ver la cadena lateral para clasificarla. Pero se entiende, ¿no? Sí. Estos grupos funcionales, como tienen elementos electronegativos, permiten generar ese dipolo. Entonces, ese dipolo es el que aprovecha el agua, como es un dipolo también, para generar el puente hidrógeno. ¿Sí? Entonces, tiene que existir la formación de ese dipolo en la molécula para que el agua se pueda unir a él. ¿Ya? En el caso contrario, por ejemplo, que nosotros tengamos una molécula así, ¿se puede unir el agua con esa molécula? No, no se puede. No se puede, ¿cierto? Porque no se genera ese dipolo en ninguna parte de la estructura de esta molécula. ¿Sí? No hay elementos electronegativos, entonces no se forma esto, este polo. Claro. ¿Ya? Entonces, si no tiene ese polo, el agua No va. no se puede unir. Y eso hace que el agua, ¿cierto? Con el aceite, por ejemplo, o los hidrocarburos, No no se se mezcle. mezclen. Porque no se puede generar esta interacción posterior. ¿Ya? Porque no tiene elementos electronegativos principalmente. Entonces ahí nace la diferencia, ¿cierto?, de las moléculas polares y apolares. ¿Ya? Y yo siempre les digo, las moléculas polares tienen elementos electronegativos. ¿Ya? Las apolares, voy a dibujarlo así. ¿Qué significa eso? Pueden tener elementos electronegativos, pero poquito. Poquito. ¿Qué es lo que predomina? Carbono e Hidrógeno. ¿sí? Por eso recuerden, las moléculas polares pueden tener elementos electronegativos, sí, poquito, ¿cierto? Oculto, lo que más predomina es el carbono y el hidrógeno en las moléculas apolares. ¿Ya? Esto sí, las moléculas polares tienen mucho oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Sí? Muchos elementos electronegativos. Por lo tanto, pueden generar los puentes de hidrógeno. Puentes. Se genera este polo, este dipolo, por lo tanto, pueden generar puentes de hidrógeno. ¿Ya? Tienen poquito entonces elemento electronegativo, mucho más carbono e hidrógeno. Y la interacción es la Pero entonces la Voy. carga que está ahí es apolar. es apolar, todo esto es apolar. Sí, No todo hay lo que- elementos electronegativos. ¿Ya? ¿Por qué les coloco siempre eso? Porque si nosotros miramos un ejemplo práctico, como... El apolar sería que no tiene interacción con el agua. Claro. Si nosotros vemos la estructura del colesterol, para que vean ahí, es simple. Alguien me puede decir, pero hay un elemento electronegativo. Pero ya hay El un colesterol se puente. considera apolar, porque mire, tremendo anillo aromático aquí, una cadena linfática. Entonces, esto es claramente una molécula apolar. Por eso le coloqué acá elemento electronegativo Pero muy poquito, pequeño. muy Claro. pequeño, exactamente. Entonces, otra cosa que hay que mirar para clasificar esto, ¿cierto? Es como la estructura completa del molécula. ¿Sí? La estructura completa. No es solamente mirar, tiene oxígeno, nitrógeno, no, hay que mirar así como el panorama completo. Completo. ¿Ya? Pero esas son principalmente las claves. La presencia de elementos electronegativos, la presencia de cargas positivas o negativas. Eso inmediatamente a ustedes les va a decir que esa es una molécula polar. ¿Sí? Porque como hay una carga positiva o negativa,
como por ejemplo el sodio que tiene carga positiva, inmediatamente el sodio se va a sentir atraído por La carga negativa. la carga negativa. Entonces aquí se genera una interacción que se llama Puente de hidrógeno. ion. Iónico. Este es un ion, ¿cierto? Y el agua es un Dipolo. dipolo. Ahí. ¿Sí? Entonces aquí se genera otra interacción con un dipolo, con el agua. Por lo tanto, si tiene carga, se genera una interacción con el agua. Eso significa que es una molécula polar. ¿Sí? El ion, por lo tanto, cualquier molécula que tenga carga va a ser una molécula polar. ¿Ya? Ya sea positiva o negativa. ¿Sí? Porque si es negativa, como el cloro, la interacción va a generar con Con el el hidrógeno. hidrógeno, porque tiene un momento dipolar positivo. ¿Sí? Y también la interacción se va a llamar ion dipolo. Entonces se mezclan los iones con el agua, ya sea con carga positiva y negativa, por lo tanto son moléculas polares, Polares. si tienen carga. ¿Ya? Entonces otra pista, la carga. Si tiene carga, va a ser una molécula polar. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, miremos algunos ejemplos que aparecen aquí en la clase. Ya, de partida, el puente de hidrógeno, ¿cierto? Siempre lo mismo, el sanguchito de hidrógeno, que queda siempre el hidrógeno ahí entre medio, entre dos elementos electronegativos. ¿Ya? Ahí también, acá. ¿Sí? Siempre queda el hidrógeno entre dos elementos electronegativos. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Eso es clave para identificar el puente de hidrógeno. ¿Ya? Los grupos funcionales, eso es otra pista, ¿cierto?, que les va a dar a ustedes de la polaridad, los grupos funcionales. Si ustedes se fijan, todos los grupos funcionales que aparecen acá Son polares. polares. Polar. ¿Y qué tienen en común? Los de arriba tienen oxígeno. Este tiene azufre y estos tienen nitrógeno. Nitrógeno. Por eso nuevamente oxígeno, nitrógeno y azufre son los principales elementos que se fijan ustedes para Identificar la carga. identificar si es polar o polar. ¿Ya? Y lo otro que hablábamos recién, ¿cierto? Identificarlos en estructura. ¿Cuál es el grupo carboxilo? ¿Cuál es el grupo carboxilo? ¿Cuál es el alcohol? ¿El aldehído? La cetona. ¿Ya? El sulfidrilo o las aminas. Primario y secundario. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la prueba va a ir una pregunta de esta, ¿cierto? De los grupos funcionales. Y además porque se vuelven a repetir cuando veamos los lípidos, se vuelven a repetir los mismos grupos funcionales cuando veamos los carbohidratos, los aminoácidos, las proteínas. Entonces, son prácticamente y están estos grupos funcionales en la mayoría de las biomoléculas. Entonces, los vamos a ver durante todo el semestre, los grupos funcionales. ¿Ya? Y todo lo que ven acá es apolar, donde principalmente hay carbono e hidrógeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno, doble enlace, anillos aromáticos, cadenas largas, alifatas, etc. Todo esto es apolar. Entonces, esa es otra forma de reconocer también la contraparte, las moléculas apolares. Tienen mucho carbono e hidrógeno. ¿Ya? Aquí está lo que les mencionaba de la interacción del agua con los iones. Sí. Interacción ion-dipolo. Entonces, la carga también es indicativo de que esta molécula se mezcla con el agua, por lo tanto, son moléculas polares. ¿Ya? Aquí estaba el colesterol, ¿se acuerdan? Tiene un grupo hidroxilo. Es apolar. Claro. Igual que los triglicéridos, fíjense lo que hay acá, oxígenos. ¿Sí? Poquitos. Porque lo que predomina acá son todas estas cadenas alifáticas largas de 16, 18, 24 átomos de carbono que tienen los ácidos grasos. Por lo tanto, esto también, a pesar de que hay elementos electronegativos, por eso los ciudades chiquititos, son apolares esas moléculas. ¿Ya? Las moléculas anfipáticas, que tienen la gracia de tener una zona polar con carga y otra zona apolar. Así se definen las moléculas anfipáticas. ¿Qué es lo que vemos de aquí hacia allá? Apolar.
Todo apolar. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿Y qué es lo que vemos acá? Una carga negativa. Por lo tanto, esta es una molécula anfipática porque tiene carga negativa, una zona polar, y carbono y hidrógeno, una zona apolar. Anfipática. ¿Ya? Y aquí hay otros ejemplos. Glucosa. Aquí están todos en celeste los grupos polares, grupos funcionales polares. Y hay hidroxilo, grupos amino, carboxilo, amino, carboxilo, alcohol, etc. Todas estas moléculas entonces tienen muchos elementos electronegativos, oxígeno, nitrógeno, azufre, y son polares, por lo tanto. ¿Ya? Cargas negativas, positivas. Acá tenemos una molécula apolar, a pesar de que, insisto, hay elementos electronegativos, lo que predomina son estas cadenas alifáticas larguísimas que tienen 7 repeticiones para cada 6 de este SH2, son muy largas. Entonces, son apolares estas moléculas así. Y esta es la molécula, ejemplo de moléculas anfipáticas, ¿sí? Donde hay una zona con carga. ¿Sí? Ojo, la molécula anfipática tiene que tener una zona con carga y una zona apolar en amarillo. ¿Sí? Entonces, amarillo en el esquema significa apolar. Apolar para acá, carga negativa, carga positiva. Entonces, esas son las moléculas anfipáticas. ¿Ya? Identificar 3 grupos funcionales. Ahí están los 3, más fáciles. Sí, carboxilo. Y 2 moléculas aquí que son apolares, porque no hay elementos electronegativos. Son apolares. Hay presencia mayoritariamente de carbono y hidrógeno. Y la interacción que se va a generar entre esta y esta son interacciones hidrofóbicas. ¿Sí? Interacciones hidrofóbicas. ¿Ya? ¿Cómo que no con la polaridad? No.